tardes, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán, 745, los días martes y jueves 20 horas y los días sábados a las 17 horas. En Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Muy bien, vamos a comenzar este maravilloso libro, como te decía, el libro de Hebreos. No conocemos el autor del libro de Hebreo, es un autor no conocido. El contexto de este libro es Yom Kippur, la Torá, por supuesto, el templo y los sacrificios. Entonces, entendiendo esto y sabiendo esto, vamos a estudiar este libro. Y quiero dejar claro que mi enseñanza está basada en Yahweh es Yeshua o Yeshua es Yahweh. Aunque algunos digan lo contrario, mi fe sostiene esto, que Yahweh es Yeshua o Dios es Jesús. Pero vamos a ir viendo todo esto porque es muy interesante poder ir desmenuzando de a poquito cada versículo de este libro, que el primer capítulo tiene 13, 14 versículos. Pero muy interesante, cosas muy interesantes que vamos a ir viendo. En el versículo 1 comienza el libro así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces podemos ver que profeta, ya en otras oportunidades ya estudiamos que profeta es Neví en hebreo y que significa el que anuncia o el que habla hacia afuera, el que habla la palabra de Dios anuncia desde su boca. Ese es un profeta. Entonces el Señor dice que nosotros tenemos el espíritu de la profecía, el testimonio de Yeshua, que es el espíritu de la profecía. Entonces, todos aquellos que anunciamos la palabra de Dios por medio de nuestra boca somos profetas, porque anunciamos la palabra de Dios. No obstante, está aquel que dice que no hay profeta, que hasta Juan fueron los profetas. Bueno, no está del todo equivocado, hasta Juan fueron los profetas que profetizaron la venida de Yeshua, porque es el contexto. Ahora bien, el Padre dijo por su palabra en Deuteronomio que él enviaría un profeta como Moisés. Entonces, si Yeshua es profeta, nosotros somos sus hijos, y él dijo que nosotros tenemos el testimonio de Yeshua, el espíritu de la profecía, somos profetas como Yeshua, que anunciamos su palabra, que anunciamos y hablamos desde nuestras bocas. Entonces, siempre el Padre, Dios, anunció siempre por los profetas. Siempre hubo profetas que hablaron la palabra de Dios. Entonces, tenemos un entendimiento que hay 6.000 años desde Adán a la vuelta del Mesías por su pueblo, o la llamada iglesia, que tiene que ver con su pueblo. Si la iglesia está conectada al pueblo o está conectada a la identidad de Cristo, va a ir con el Señor. De otra manera no, porque Él va a venir a buscar a sus hijos, a sus escogidos, a sus sellados, y esto tiene un trasfondo realmente con la Torá y espiritual, por supuesto. Entonces tenemos este conocimiento de que hay 6.000 años, aunque la historia diga 400.000 años, 900.000 años, lo que sea, los historiadores, la palabra dice que son 6.000 años desde Adán a el Mesías, al regreso del Mesías, pero desde Adán a la primera venida de Yeshua tenemos 4.000 años. Luego, desde el Mesías hasta su regreso por segunda vez, o sea, su venida por segunda vez, tenemos 2.000 años, que son 6.000 años, y el séptimo, el milenio. Entonces dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Estos postreros días son 2.000 años, porque nosotros creemos en
leemos las escrituras y creemos que dice postreros días son poquitos días, no, son 2000 años. En estos últimos tiempos, como dice Oseas, que después de 2 días nos resucitará y nos dará vida juntamente con él, y al tercer día viviremos con él. Se está refiriendo al año 2000, que él nos daría vida, que nos revelaría su Torah al reino del norte principalmente, los dispersos por las naciones, y de hecho es así, desde el 2000 más o menos, 98, 2000, 2010, 2005, en este tiempo la Torah se está revelando en todo el mundo, porque esto no es cosa mía, sino cosa profética, revelación de Dios. Entonces dice que en los postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces, a quien nombró heredero de todo. ¿Quién es el heredero? Yeshua. Porque él resucitó, él es el heredero. En realidad, una persona, si no tiene vida, no puede heredar. Entonces, como él resucitó, él es heredero. Un muerto no puede heredar. Pero es interesante porque vamos a conectar con Apocalipsis 13:8. Dice así, desde el 5 vamos a leer. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Este es el anticristo, la bestia. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban o no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces podemos ver que el Cordero, Yeshua, que vino y se manifestó en el tiempo, en la era cristiana, en el primer siglo, o mejor dicho, en el año 33, cuando Yeshua muere y resucita, y todo lo que se manifestó en la tierra ya había sucedido, dice el versículo 8, que fue inmolado, que ya había sido inmolado, lo que se manifestó en la tierra ya había sido inmolado desde el principio del mundo. Él ya fue inmolado desde el principio del mundo, solo que se manifestó por amor a nosotros, para que nosotros veamos y creamos que realmente esto sucedió y que esto sí es verdad. Él vino y Él volverá por todos nosotros. En el versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es interesante porque dice que la palabra dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, Yeshua se hizo carne y habitó entre los hombres y vimos su gloria. Dios se hizo carne y habitó entre los hombres y vimos su gloria, la gloria del unigénito de Dios. Dice la palabra que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Pero esto es muy interesante porque después dice, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación. En la primera parte donde dice resplandor de su gloria, es el reflejo, es el resplandor. Es como cuando nosotros miramos un árbol que está al costado del agua y el sol está del otro lado del árbol. Entonces la sombra el resplandor del sol pasa por el árbol y el árbol da la sombra al agua. Entonces ese es Yeshua, pero Él es el mismo
siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Él es la imagen de Dios. No podemos entender quizás este punto tan profundo, porque muchos dicen, Yahweh no, o Dios no es Jesús. Y de hecho, Él es, porque Él es la sustancia, Él es la imagen misma de su sustancia, Él es la imagen de aquello que nosotros no podemos ver ni tocar. Entonces Yeshua se manifestó y vino y vimos su gloria. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces, cuando en el tabernáculo, en el tiempo de Yom Kippur, necesitaba el sumo sacerdote ofrecer un cordero por él mismo para limpiarse de los pecados y luego ofrecer por todo el pueblo una vez al año. Pero con Yeshua no es así, porque él no necesitó ofrecer ningún sacrificio para limpiarse, primero él y después limpiarnos a nosotros. Él es santo. Podemos ver que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando estudiábamos otros libros, vimos que en hebreo dice, Bereshit bara Elohim et hashamaim ve'et haaret. Esta partícula que sigue en la palabra Elohim, que es la palabra, la partícula et, tenemos el Aleph Tav. En el principio, Elohim, Aleph Tav. Elohim, ellos eran uno. Él estaba ahí. Cuando Dios creó todas las cosas, Yeshua estaba ahí. Él es el principio y Él es el fin. Entonces, en Apocalipsis 22:13, dice, yo soy el alfa y la omega. Sabemos que esta es una traducción del griego, pero él no es el alfa y la omega porque él es hebreo, él no es griego. Él es el Aleph Tav. Entonces, si nosotros leemos en hebreo este versículo, vamos a ver que dice el Aleph Tav, pero como fue traducido del griego, es el alfa y la omega, porque el alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, no del alfabeto hebreo, pero nuestro Yeshua, Mesías, es el león de la tribu de Judá, de la descendencia de David, y es hebreo, vino del pueblo, no es griego ni romano. Por eso que nuestro Yeshua no es griego, no es romano. No podemos querer, no debemos meterlo a él o adorarle en un lugar donde él no pertenece, porque él no es romano y no es griego tampoco. Entonces dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy el Aleph Tav, el principio y el fin. La misma partícula que está en el principio, que el Señor dice, Bereshit bara Elohim et hashamaim ve'et haaret, vemos que dice Elohim et, en el principio, Elohim Aleph Tav. Ahí estaba él. Y en el final, en Apocalipsis, podemos ver que dice, yo soy el Aleph Tav. Yo soy el principio y el fin. Él estaba ahí en la creación. Dice en el versículo 4, seguimos un poquito más ahí. Se sentó, esto es muy interesante, porque dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muchos dicen, bueno, él no es Yahweh por el hecho de que se sentó a la diestra y no se sentó en el trono. Pero tenemos un versículo que dice que él es Dios, que él recibió toda la potestad, porque Dios, sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie, pero resulta que Yeshua se llevó toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Eso está en Daniel 7:13.
7, 13 y 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. O sea, esto es muy interesante porque dice que Daniel tuvo una visión, y en esa visión él vio a uno como un hijo de hombre. ¿Quién es este? Yeshua. Porque en Mateos 26, 59, Yeshua le dijo, vamos a leer desde el 62. Mateos 26, 62 dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto fue, como ya vimos hace unos días atrás, que le llevó al sumo sacerdote a rasgarse las vestiduras. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque él dijo que era hijo de Dios? No, porque él dijo que era el hijo del hombre, o que ellos iban a ver al hijo del hombre, dándose a entender que él era el hijo del hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Entonces lo que está anunciando o profetizando Daniel es esto. Él vio a uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse a él y le fue dado dominio, gloria, reino. Entonces el sumo sacerdote sabía que quien anunciaba estas palabras y que decía que era el hijo del hombre era el Mesías. Entonces, cuando él dijo, y ahora, desde ahora verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, entonces el sumo sacerdote se rasgó su vestidura porque sabía que este era el Mesías de Israel anunciado por los profetas. Porque este recibe dominio, recibe gloria, recibe reino. ¿Quién recibe reino? El que reina. Dice, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Quién es? Yeshua. Entonces podemos ver que dice, volvamos al libro de Hebreos, dice que él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Mateo 28, 18 también podemos ver Mateo dice así, pero los 11 discípulos se fueron, 28:16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Yeshua les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo gobierno le fue dado al Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acá podemos ver, como ya enseñábamos en otra oportunidad, que es un agregado, porque el Señor nunca hubiera mandado a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sabemos que los maestros de Israel tenían sus discípulos, y cuando ellos ya los preparaban a sus discípulos, los bautizaban en su nombre, en el nombre de cada maestro. Por eso Pablo le dice en una ocasión a las personas que estaban con él, le dice, ¿cuál es el problema? Si yo no bauticé a este, ni soy, ni eres de Apolo, ni eres de Pablo, yo no bauticé a nadie en mi nombre. Ahora no recuerdo bien dónde está, pero esto dice. Entonces dice, yo no bauticé a nadie en mi nombre. ¿En nombre de quién fuimos bautizados? En el nombre de Yeshua. Entonces, hay otra afirmación de que eran bautizados en nombre del Maestro. Por eso es que
Pablo dice, yo no bauticé a nadie en mi nombre, porque aunque Pablo era un maestro y un rabino, él no bautizó a nadie en su nombre, porque él sabía que fue llamado para enseñar a los gentiles que venían a entrar a la fe, para que se bauticen en el nombre del Señor. Entonces aquí tenemos, justamente vemos que esto es un agregado, porque en otra parte Pablo dice, bautícense cada uno en el nombre del Señor Yeshua. Y este es el orden. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Hebreos, volvamos a Hebreos, dice en el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, el nombre que Yeshua heredó es más excelente que todos los ángeles. Por eso dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál es el nombre de Yeshua o del Hijo de Dios? Porque él tiene un nombre que le dio Dios y lo dice en Apocalipsis 19:13. Este nombre dice en Apocalipsis 19:13, estaba vestido de una corona teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Él es el verbo de Dios. Ese es su nombre. Él es la palabra de Dios. Por eso dice, la palabra se hizo carne y habitó entre los hombres. Él es el verbo de Dios. Él es la palabra. Pero nosotros necesitábamos recibir a la manifestación de la gloria de Dios. Porque ¿cómo íbamos a creer en un espíritu? Es imposible. O íbamos a estar locos o haciendo cualquier disparate. Creemos en Él porque Él se manifestó y se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso dice que Él es el verbo. Él vino, vivió y cumplió todo lo que dice la palabra de Dios. No lo que dice las leyes de hombre, ni los argumentos de los hombres, ni las costumbres de los hombres, ni la ley oral, ni el Talmud, ni el Misná. Nada de eso. Él cumplió la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Torah de Dios o toda la Biblia. Son los mandamientos de Dios. Entonces sabemos ya, por otra enseñanza que ya vimos anteriormente, que nombre es Shem en hebreo, que tiene que ver con el propósito, con la fama de una persona. Entonces, cuando nosotros queremos vivir en santidad o salir de la vida de pecado que vivíamos, yo, por ejemplo, cuando quise salir de la vida de pecado que vivía o la vida desordenada que vivía, yo busqué la palabra, porque ella es de Dios, viene de Dios. Ella es la palabra de Dios. Es la única que va a traer orden y manifestación divina a cada hogar, a cada familia, a cada persona. Estamos estudiando el libro de Hebreos. Hoy comenzamos, así que vamos lentamente y estamos en el versículo 5. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te engendré hoy y otra vez yo seré a él padre y a él y él me será hijo. ¿Verdad que Dios no dijo a ningún ángel? No. Nunca dijo Dios a ningún ángel, mi hijo eres tú. Nunca dijo esto. Pero resulta que a Yeshua sí. Y no solamente a Yeshua, sino a su tribu. Vamos a ver, porque la tribu de Judá fue llamada, que es la tribu de los reyes, fue llamada hijos de Dios. Y esto es muy interesante, porque aquí vamos a entender por qué el sacerdote, cuando rasgó su vestidura, no se rasgó su vestidura porque él haya dicho, soy el hijo de Dios, sino que se rasgó su vestidura cuando dijo, de aquí en más verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Cuando él dijo eso, el sumo sacerdote rasgó su vestidura porque estaba conectando con Daniel 7, 13 y 14, que quien decía ser el Hijo del Hombre era el Mesías,
anunciado por los profetas. Porque el sumo sacerdote y todos los de Judá o Jerusalén sabían que ellos eran hijos de Dios. Ellos sabían esto. Por eso ellos les dicen, mejor dicho, el Señor les dice, ustedes son hijos del diablo. Ellos dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Nosotros tenemos un padre que Abraham, y le dice, si su padre hubiera sido Abraham, ustedes realmente me creerían. Porque yo vengo de ahí. Entonces vamos a ver porque es muy interesante. Primero vamos a ver Salmos 2, porque esto el Señor habla de lo que dice del Hijo. Dice el Salmo 2, dice así, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Entonces dice, honrad al Hijo, porque Él es la imagen del Dios nuestro. Él es la imagen, Él es la imagen de la sustancia de Dios, como ya leíamos en el libro de Hebreos. Pero es muy interesante porque en la parte, volvamos a Hebreo, en la parte de Hebreos 5, dice, otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿A quién dijo eso? ¿A qué ángel dijo eso? A ningún ángel. Lo dijo a Yeshua. Y Yeshua es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Vamos a ver lo que dice con respecto a David. Segunda de Samuel 7, 14, 17 dice así. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Este es el pacto que hizo con David. Entonces está diciendo que él será padre a David, que él le será por padre y David será su hijo, o la tribu de David, los hijos de Judá, la tribu de los reyes. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Entonces, ¿a quién le dijo que iba a ser su hijo y que él iba a ser su padre? A David, a la tribu de Judá, a la tribu de los reyes. Entonces, vamos a confirmar aún con otro versículo en Primera de Corintios 17, 13. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de él. ¿Quién fue antes de David? Saúl. Ese es el pacto que hizo con David. Entonces, el sumo sacerdote sabía que la tribu de Judá, la tribu de los reyes, eran nombrados, llamados por Dios sus hijos.
Entonces, qué interesante, porque nosotros fuimos llamados hijos de Dios por medio de Yeshua, y Yeshua es el león de la tribu de Judá. Yeshua es descendiente, la raíz de David. Entonces, él tenía que venir de la tribu de Judá, porque la tribu de Judá son los hijos de Dios, los reyes. Y él es rey, nos hizo reyes y sacerdotes juntamente con él, dice la palabra, dice la escritura. En el versículo 6, vamos a avanzar, dice otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus espíritus, a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces, podemos ver que los ángeles son espíritus. Yeshua no es un espíritu, él es hombre. Por eso él vino a la tierra, habitó entre nosotros, murió, descendió a las profundidades de la tierra, resucitó y volverá, porque él es hombre, él es humano, estuvo entre nosotros como humano, él estuvo como espíritu, y podemos ver esto primeramente, que los ángeles son espíritus. Vamos a ver en Primera de Reyes 22:22. Dice así: cuando el rey Josafat de Judá pide un profeta al rey de Israel. Esta historia me encanta. Si ya me escuchaste, realmente siempre la nombro porque es una historia que me encanta, porque habían 400 profetas delante del rey de Israel, y el rey de Judá le dice, ¿no hay profeta en Israel? Y me parece interesante porque es como que si fuera que le está diciendo, estos no son profetas. O me imagino que el rey de Israel le miró y estos, ¿qué son? ¿Acaso no son profetas? Eran profetas, pero también servían a Baal, ese era el problema. Entonces, el profeta, el rey Josafat dice, ¿no hay profeta en Israel que profetice de parte de Dios? Una cosa es profetizar de parte de Dios y otra cosa es profetizar de parte de Baal. Entonces dice, se reunieron los ángeles en el cielo con Dios. En el versículo 20 dice, y Yahweh dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía una manera y otro decía otra. Y salió un espíritu. ¿Quién era este? Un ángel. Y salió un espíritu y se puso delante de Yahweh y dijo, yo le induciré. Y Yahweh le dijo, ¿de qué manera? Él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, ¿quién? Dios. Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Entonces, como dice en Hebreos dice que sus ángeles son espíritus. Entonces nosotros no podemos adorar a los ángeles, porque si estamos adorando a los ángeles, realmente estamos haciendo mal las cosas, porque no fuimos llamados a adorar a los ángeles. Los ángeles son ministros de fuego a favor de los herederos de salvación. Nosotros podemos pedir a Dios que envíe a sus ángeles, que son espíritus y ministros de fuego a favor de nosotros, pero no son dignos de adoración. Por eso que no adoramos a los ángeles, pero sí enviamos a los ángeles. Porque, por ejemplo, yo uso mucho en mis oraciones, por ejemplo, de decir, Señor, envía tus ángeles ministradores de sabiduría, envía tus ángeles ministradores de sanidad, porque son espíritus de parte de Dios. El espíritu de mentira que vino sobre Acab se cumplió porque Dios envió un ángel, un espíritu de mentira. Entonces, Yeshua no es un espíritu. Vamos a ver ¿dónde dice eso? En Lucas 24:39 dice así, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces Yeshua no es un espíritu,
No fue un espíritu. Él estuvo entre nosotros, habitó entre los hombres y vimos su gloria. Entonces, vemos que los ángeles sí son espíritus. Dios no llamó hijo a los espíritus. Dios llamó hijo a el Señor, que se manifestó y vino y habitó entre nosotros. En el 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces son ministros, son espíritus y son ministros llama de fuego. Es interesante porque muchas veces cuando nosotros estamos haciendo intercesión en ayuno o en días de oración, sentimos muchas veces, a mí me pasa de sentir muchas veces un viento en la parte del pie, pero realmente es un viento diferente a lo que está sucediendo en el ambiente. Es un viento como es un avance. Y realmente es poderoso porque cuando yo siento esto, Dios trae un escalón, un avance. Y lo presté atención y entendí que esto era porque muchas veces me pasaba en invierno de sentir de repente un viento, como que alguien me está soplando literal en el pie derecho. Y son espíritus de Dios, espíritus enviados a favor de los herederos, que vamos a leer más adelante. Y también son ministros de fuego. Muchas veces sentimos el fuego. Yo cuando fui sanada de muchas cosas por Dios, sentí fuego en cierta parte del cuerpo, mucha calentura. Por ejemplo, cuando Dios me sanó lo que es la cintura, porque cuando yo tuve a mi hijo por cesárea, me pusieron la anestesia y yo quedé mal. No me podía agachar, no podía estar mucho tiempo sentada, no podía estar mucho tiempo acostada, todo, sufría horrores. Cuando Dios me sanó, yo sentí un fuego en mi cintura, literal, fuego que quemaba, y eso es el espíritu de sanidad, que son ángeles ministradores. Eso es lo que Dios hace, por eso tiene sus ángeles que son espíritus. Espíritu de sanidad, espíritu de fe, espíritu de todas maneras que vienen de sabiduría, de conocimiento, que vienen a ministrar a los hijos de Dios. Por eso dice que el enemigo se viste de ángel de luz. ¿Quiénes son los ángeles de luz? Son los espíritus de Dios. Satanás no es un ángel de luz. Él quiere imitar a los ángeles de luz, que son los espíritus de Dios, para ministrar a sus hijos, los hijos de Dios. En Hebreo, del Hebreo 1, 8 y 9 dice, más del Hijo dice, tu trono, más del Hijo. Está hablando del Hijo porque veníamos hablando de los ángeles. Ahora comienza a hablar de los hijos, del Hijo. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El trono de Yeshua por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, vemos acá cosas interesantes. Primero vamos a leer Salmos 45, 6 para confirmar lo que está diciendo el autor de Hebreos. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Entonces, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. ¿Cuál? El trono de Dios. Y el cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, vamos a ver esto muy interesante porque ¿qué es la justicia? Porque dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Vamos a ver qué es lo que Yeshua amó. Deuteronomio, y los que escuchan siempre ya saben, pero vamos a leer Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia, ¿qué es lo que amó Yeshua? La justicia. Y tendremos justicia cuando
cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, ¿qué es lo que amó Yeshua? La justicia, y aborreció la maldad. Entonces nosotros tendremos justicia y vamos a amar la justicia cuando pongamos por obra los mandamientos de Dios. Por eso te digo que los mandamientos de Dios, sus fiestas, su día de reposo, sus días de luna nueva, sus comidas, son mandamientos que debemos amar. Por eso el Señor dice en San Juan 14, si me amáis, 14:15, en el capítulo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son gravosos, ni son pesados, ni son difíciles de llevar. Los mandamientos de Dios son bendiciones para nosotros. Eso es lo que amó Yeshua. Entonces, el que dice que ama a Yeshua y lo obedece y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Y la palabra de Dios no habita en él, dicen las Escrituras. Continúa en el versículo 10, dice, y tú, oh Señor, viene hablando del Señor, o sea, el contexto del texto es el Señor, porque veníamos hablando de los ángeles. Comenzó a hablar del Señor y dice que su reino, su trono es por los siglos de los siglos, que su cetro de equidad es el cetro de su reino, que ha amado la justicia, aborreció la maldad, y le ungió Dios con óleo de alegría más que sus compañeros. Entonces viene hablando del Señor. Dice, además, lo incluye, ¿sí? Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Y es lo que leíamos al principio cuando comenzábamos el estudio, que en Génesis 1:1 dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haret. Entonces, Elohim et es Elohim Aleph Tav. Él es el primero y el último. Aleph Tav es la primera letra del alfabeto hebreo y la última letra del alfabeto hebreo. La Aleph es la primera letra y el Tav es la última letra. La Tav significa pacto y la Aleph significa líder, el líder en pacto. Entonces, como ya vimos que en el principio fundó, dice el Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Él dijo, sea la luz, fue la luz, por la palabra. ¿Y quién es la palabra? Ya leíamos en Apocalipsis 19:13, el verbo de Dios. Entonces, por la palabra fueron hechas todas las cosas. ¿Quién es la palabra? Yeshua, el verbo de Dios. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Entonces acá podemos ver que caen todos los argumentos de aquellos que dicen que Yeshua no es Yahweh, porque dice que su trono es por los siglos. ¿De quién está hablando? Del Hijo de Yeshua, que su cetro es cetro de equidad, que ha amado la justicia, aborreció la mentira, la maldad, le ungió Dios por encima de todos. Él es Hijo, pero Él está por encima de todos. Le dio potestad en el cielo y en la tierra, no solamente en la tierra ni solamente en el cielo, sino que la potestad de Él es en el cielo y en la tierra. Yo tengo potestad sobre mi hijo, solo sobre mi hijo. No tengo potestad sobre nadie más. La potestad es sobre mi hijo. Y la autoridad que Dios me da es para ejercer a mi favor sobre mi familia, sobre los que amo y sobre los que oro. Esa es la potestad. Pero no tengo la autoridad de decir a cierta persona que viva de esta manera o de la otra, porque no tengo potestad sobre esa persona, solo tengo potestad sobre mi hijo. Entonces, a él se le dio potestad, no solamente en la tierra, sino que todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra y debajo de la tierra.
¿Por qué debajo de la tierra? Porque dice que él descendió a las profundidades de la tierra y le quitó la llave del abismo y de la muerte a Satanás. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Dios no acaba, Dios no muere, Dios no tiene fin, Él es eterno. Este es Yeshua. En el versículo 13 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ningún ángel. Ningún ángel recibió esta honra. Ningún ángel, ni el ángel Miguel, ni el ángel Rafael, ni el ángel, los ángeles que nosotros leemos en la Biblia, o los que sabemos que tienen sus nombres, porque todos los ángeles tienen un nombre de parte de Dios. Dios no les dijo, eres mi hijo. Al único que le dijo, mi hijo eres tú, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, es a Yeshua. Cuando todas las cosas estén sujetas a Yeshua, que Él venga en su segunda venida, y por supuesto todas las escrituras nos enseñan que la venida de Yeshua será en un Yom Teruah, porque nos habla Primera de Tesalonicenses de esto, y también sabemos que en el antiguo pacto los reyes eran coronados en Yom Kippur, en Yom Teruah. Entonces, cuando los reyes eran coronados, todo el pueblo se arrodillaba y declaraba, tú eres nuestro Señor. ¿Quién? El rey que estaba siendo ungido. ¿Quién será ese rey que vendrá? Yeshua, y todas las rodillas se doblarán delante de él, dice la palabra. ¿No son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los herederos, de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes? Los ángeles. ¿No son todos estos espíritus ministradores? Son espíritus ministradores enviados para servicio, están a nuestro servicio. Por eso es que no lo adoramos, porque ellos están a nuestro servicio. Nosotros somos llamados hijos de Dios, los ángeles no. Entonces los ángeles están a nuestro servicio. No le prendemos una vela ni le hacemos una oración a los ángeles, no, porque ellos no son dignos de adoración. Ellos son ministros, espíritus ministradores a favor, enviado al servicio a favor de los que serán herederos. ¿Quiénes son los herederos? Romanos 8:17. 8:14 vamos a leer. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuál era este espíritu? El pecado, de la muerte. Este era el pecado que nos tenía esclavo, que Yeshua circuncidó nuestra carne de pecado y nos quitó el estorbo, como ya hablamos en otra oportunidad. Entonces nosotros no recibimos ese espíritu. Nosotros no tenemos el espíritu de pecado y de esclavitud para estar en temor, porque aquellos que no tienen a Yeshua están en temor. Y muchas veces hasta enloquecen porque ven sombra, porque ven movimiento, porque alguien le toca, porque están en temor, no tienen a Yeshua. Entonces, cuando venimos a Yeshua, ese espíritu de esclavitud sale de nosotros para estar otra vez, dice, en temor. Se va, no recibimos ese espíritu, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Nosotros recibimos el espíritu de hijo, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si nosotros no hubiéramos sido llamados hijos, no seríamos herederos con Cristo. Pero como Cristo, que es el león de la tribu de Judá, el descendiente y la raíz de David, es hijo de Dios, porque
cuando Dios hizo pacto con David, los llamó hijo a la tribu de Judá, Él vino y no solamente como hijo, sino como el Cordero de Dios para morir, resucitar y ser el Cohen Gadol o sumo sacerdote sobre todos nosotros, y que nosotros también podamos servir al Padre. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero yo quiero volver al versículo 14 porque dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora bien, ¿cómo sabemos que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios? Porque en Hebreos, volvamos a Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Los ángeles son espíritus, pero nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo sabemos que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios? Hablábamos en el programa anterior que el Señor, después de resucitar, Él estuvo 40 días entre los suyos, entre el pueblo, 40 días, y luego ascendió a los cielos y los ojos de ellos lo vieron. Y luego, después de 10 días, vino el Espíritu Santo sobre ellos en Pentecostés. Entonces, el hecho de que el Espíritu Santo haya venido sobre todos ellos, les dio la dirección de cómo hacer y vivir. Entonces ellos, imagínense si el Espíritu Santo, pongámonos a pensar un segundo, si el Espíritu Santo no hubiera venido sobre ellos. Ellos iba a pasar un tiempito y se iban a olvidar de lo que el Señor les enseñó. Y ya no iban a vivir la Torá como el Señor les enseñó, sino que iban a volver a la ley oral, al Talmud y a las tradiciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos guiados muchas veces por la costumbre, por las tradiciones. Entonces era necesario que el Espíritu Santo de Dios venga sobre nosotros para que nos guíe a vivir en su Torá, en sus mandamientos, para amar la justicia y aborrecer la maldad, como hizo Yeshua. Entonces, estos son los hijos de Dios, los que viven guiados por el Espíritu, y el Espíritu nos va a guiar a amar la justicia de Dios. Muy bien, esto es el primer capítulo de Hebreos, y te espero que haya sido de mucha bendición, y nos encontramos en el próximo programa. Que tengas un excelente final de tarde y el Padre te bendiga. Shalom.